Bienvenidos a otra clase asíncrona. En esta ocasión estaremos desarrollando el capítulo 9 correspondiente a los momentos de inercia. En capítulos anteriores, en otras materias, en otras asignaturas, ya habrán hablado mucho de lo que es la inercia, ¿verdad? O por inercia también podemos entender que es la capacidad o la propiedad que tiene un cuerpo de mantener el movimiento o el reposo de no ser que actúe una fuerza externa. ¿Ok? Pero en realidad eso está bien. Del todo bien, bueno, ahí ya podemos discutir. En realidad la inercia es una propiedad de rotación. Es decir, la propiedad que tiene un cuerpo a resistir, por ejemplo, una rotación o un giro alrededor de algún eje en específico. Esto es muy importante que nosotros manejemos bastante claro, puesto que nos va a permitir a determinar esfuerzos principales, tensiones, nos va a permitir a dimensionar ejes, ya sean materias más adelante, ¿ok? Es por eso que aún viendo hoy nuestra teoría, les recomendaría que hagan una leída a los materiales teóricos de forma a complementar lo que veremos hoy en resumen. Ok, en este caso empezamos a ver cómo podemos obtener esos distintos momentos de inercia, ya sean de áreas, de secciones en un principio fáciles o particulares, hasta una situación un poco más general. Supongamos esto. Me gustaría conocer los momentos de inercia de esta área, súper genérica. Lo que tengo que tener en cuenta es que siempre voy a hacer referencia a ciertos ejes. En este caso, tengo un sistema de ejes que está aquí, con el origen en O, eje X, eje Y. Me gustaría calcular el momento de inercia, ya sea respecto al eje X o ya sea respecto al eje Y. Entonces, lo que yo tendría que hacer es, perdón, de forma genérica, establecer esas relaciones, es decir, agarrar un elemento diferencial de área o de diferencial de superficie y expresar las distancias en función a las coordenadas respecto a esos ejes. En este caso, este elemento tiene una distancia x, la coordenada y si mido de forma polar, tiene un valor de r. Entonces, nosotros definimos que el momento de inercia alrededor del eje x es nada más que y al cuadrado diferencial área. ¿Qué significa esto? La distancia al cuadrado del elemento a este eje en cuestión. Es decir, la distancia al cuadrado de este elemento a este eje en cuestión, que es lo que se puede apreciar aquí. ¿Ok? Lo que hay que tener en cuenta, nosotros ya habíamos desarrollado en capítulos previos lo que llamamos primer momento o primer momento de área. Ese primer momento nosotros lo podíamos llamar también como un momento estático y se definía como la distancia del elemento diferencial de área al eje. Es decir, y diferencial área, por ejemplo. ¿Ok? Ahí el momento estático podría llegar a ser positivo, podría llegar a ser negativo, dependiendo del valor de la y, si era positivo o negativo justamente. Aquí en este caso, los momentos de inercia respecto a un eje X o respecto a un eje Y, evidentemente ya no pueden ser valores negativos, puesto que el valor de y cuadrado o el valor de x cuadrado siempre sería un valor positivo. Entonces los momentos de inercia respecto a un eje X, respecto a un eje Y o respecto a otro eje, siempre serían valores positivos. Ya la primera diferencia. Por otro lado, eventualmente nos gustaría conocer momentos polares de inercia. Los momentos polares de inercia realmente resultan mucho más interesantes cuando estamos analizando un elemento a rotación o queremos definir sí, definir
una viga o un elemento que está sometido a un efecto de torsión. ¿Ok? Son las situaciones más comunes donde realmente esto nos interesa. Para el momento polar, entonces lo que tendríamos que tener es el radio polar del que me indique la distancia del elemento al centro del eje. En este caso sería R. Y ese valor es nada más que la distancia al cuadrado, o sea, el radio polar al cuadrado por diferencia al área. Ahora fíjense que el momento polar de inercia yo también lo puedo expresar en función a los momentos polares, respecto, o sea, perdón, a los momentos respecto al eje X o al respecto al eje Y. Fíjense que si en vez de R, yo por el teorema de Pitágoras digo que R cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado, hago el reemplazo, me puedo dar cuenta de la siguiente relación. Es decir, si yo ya tengo calculadas las inercias respecto a dos ejes perpendiculares, la inercia polar sería directamente la suma. Esa igualdad realmente es interesante, por sobre todo cuando más adelante trabajen con vigas que están sometidas a la vez a esfuerzos, o perdón, a cargas de flexión y a cargas de torsión. Porque la inercia a la flexión sería o Ix o II y la inercia de torsión sería la inercia polar. Ya me adelanté un poquito, pero lo van a llegar. Las formas de obtener. Las formas de obtener pueden ser, así como ya vimos también en el capítulo 5, creo que era, los momentos estáticos yo lo podría obtener de forma integral o lo podría obtener de forma a trabajar con áreas conocidas. Aquí funciona la misma idea, de la misma forma. Para poder obtener por integración, entonces lo que yo tendría que hacer es tratar de expresar en función o a X o a Y y tratar de dejar lo más genérico posible para poder desarrollar la integral. Supongamos esto. Aquí. Quisiera calcular el momento de inercia de este elemento. Por lo tanto, yo puedo de todo eso agarrar un elemento diferencial de área y expresarlo en función a X e Y. En este caso, el área sería diferencial X por diferencial Y, un elemento súper pequeño. Ahora bien, van a haber situaciones en donde evidentemente resulte más fácil establecer un elemento diferencial como un elemento rectangular, ya puede ser vertical o horizontal, en vez de tener que desarrollar de esta forma que me tendría que llevar una doble integral. Entonces pasemos a una forma un poco más sencilla. Supongamos que esto es nuestro elemento diferencial, es decir, un rectángulo horizontal. Este rectángulo horizontal, fíjense que tiene de base lo que sería A menos la coordenada en X y la altura sería diferencial Y. Eso es el área. La distancia al eje X de vuelta coincide en este caso con la distancia Y. Por lo tanto, si yo quiero expresar la inercia en X en función de esas variables, sería integral de Y cuadrado diferencial área. Si es que tengo la posibilidad de expresar Y en función a X, lo reemplazo. O en todo caso, si tengo la posibilidad de expresar X en función a Y, lo reemplazo. De acuerdo a lo que me parezca más fácil de resolver. En este caso, o para ir a esta utilidad, vamos, a utilización de estos métodos, realmente convendría tener ecuacionada o el contorno del elemento o al menos saber que se trata de una parábola de segundo grado, etc. Fíjense cómo va a depender si yo opto por el elemento rectangular, perdón, el elemento diferencial horizontal o un elemento diferencial vertical. Ambos, al final de cuentas, me arrojarían evidentemente las inercias respecto a los ejes que yo quisiera, ya sea inercia X o inercia Y. La inercia polar, entonces yo puedo obtener sumando ya estas dos inercias al final. Vayamos aquí, ¿verdad? Algo un poco más sencillo. Imaginémonos una sección rectangular B por H, como se indica aquí, en donde los ejes
digamos que lo establezco en una esquina. Es decir, esto sería el origen, el eje X coincide con la base y el eje Y coincide con la altura. Yo puedo tratar de establecer este elemento diferencial como el elemento diferencial a integrar, que tiene la base B, ya que es constante, y la altura delta I. Entonces el elemento diferencial de área es B por DI. ¿Ok? Ahora, si yo quiero calcular entonces la integral que aparece aquí, es decir, el momento de inercia X, debería tener I cuadrado diferencial área. Empiezo a reemplazar. Me queda la siguiente expresión. Como B es constante, saldría la integral y quedaría integral de I cuadrado diferencial I, que al final de cuentas queda como I al cubo sobre 3. Al reemplazar o al integral de 0 a h, me queda 0 a h, integral, y esa integral de b por I cuadrado diferencial I, que queda 1/3 de bh cubo. Entonces, de esta forma, yo ya puedo saber que cuando yo tengo una sección rectangular y quiero calcular la inercia respecto a un lado, a un eje que pasa por un lado, es 1/3 b por h cubo. Análogamente, yo ya puedo tratar de intuir que si quiero calcular la inercia respecto al eje Y que pasa por el lado, ojo, que pasa por el costadito del rectángulo, sería igual a 1/3. En este caso sería h por b cubo manteniendo estos valores, ¿verdad? Fíjense, es la misma naturaleza, tan solo que ahora estoy cambiando de eje. Ok, de vuelta, van a haber situaciones en donde nosotros querramos mantener digamos, el elemento diferencial rectangular. ¿Por qué vimos esto de aquí? ¿Por qué vimos la inercia de un rectángulo? Lo que ocurre es que en general nuestro elemento diferencial a integrar en general sería un rectángulo de la forma más sencilla o más fácil. Entonces, si tenemos ya la integral, perdón, el momento de inercia de un rectángulo, el momento de inercia de un diferencial rectángulo sería nada más el diferencial de eso. ¿Ok? Entonces, la integral respecto a x sería integral de 1/3 y cubo diferencial x. Lo único que tendría que establecer ahora sería dejar esta y en función de x y resolver la integral. ¿Qué ocurre? Hay otra cuestión o otra definición que lo vamos a ver ahora, que es el radio de giro. Cuando hablamos de radio de giro, nosotros podemos referirnos al radio de giro en x, el radio de giro en y, es decir, respecto al eje x, respecto al eje y, o el radio de giro polar. En general serían esas tres variables. Respecto a dos ejes perpendiculares entre sí o respecto al origen de nuestro sistema de ejes coordenados. ¿Cómo es que definimos el radio de giro? Entonces yo puedo tener la inercia de este elemento calculado, ya sea la inercia respecto al eje X, la inercia respecto al eje Y o la inercia respecto al punto O. ¿Ok? Inercia polar. Entonces, ¿qué ocurre? El radio de giro en X, o a lo que sería igual, sería concentrar toda esa masa, toda esa área, en una franja paralela al eje X, pero con la misma área, evidentemente, pero a una cierta distancia del eje. Aquí se ve que tiene el mismo valor de área, pero en este caso está a una cierta distancia del eje X. Este valor que está aquí, Kx, es lo que equivaldría a nuestro radio de giro en X. ¿Y cómo sacamos? Sabíamos que la inercia de un rectángulo es distancia al cuadrado por área al final de cuentas, ¿sí? Y de ahí despejamos lo que sería el radio de giro respecto al eje X. Sería entonces la inercia en X dividido en área, raíz de eso. Análogamente sería el radio de giro en Y.
sería concentrar toda el área en una franja vertical, es decir, paralelo al eje Y, a una cierta distancia. Ese radio de giro sería igual a la raíz de la inercia en Y dividido el área. Y por último, podríamos tratar de describir lo que sería el radio de giro polar. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en concentrar toda el área en un anillo alrededor del eje, del punto O. El radio del anillo sería nuestro radio polar o radio de giro polar. Entonces se define como la inercia polar dividido área raíz. De aquí también podemos ver que esta igualdad se sigue cumpliendo. ¿Ok? Por Pitágoras directamente. Entonces vimos ya cómo calcular las inercias respecto a distintos ejes. Yo puedo ir cambiando los ejes y los valores efectivamente estarían cambiando también, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa si en vez de calcular, por ejemplo, respecto a la base, al rectángulo anterior, yo hubiese querido calcular respecto a su centro de gravedad? No lo tendría que volver a calcular de vuelta si es que conozco este teorema, que es el teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner. Lo que me permite es calcular las inercias de ejes que son paralelos entre sí, conociendo ya una de ellas. Si yo conozco una de ellas, es mucho más fácil calcular la inercia de otro eje paralelo. La única condición para implementar o para la utilización de este teorema es que alguno de esos dos ejes sea un eje centroidal. Supongamos esto. El área amarilla es el elemento a determinar. Supongamos que yo ya tengo el área, perdón, la inercia respecto al eje A. El eje AA'. ¿Ok? Entonces yo hubiese calculado la inercia respecto a este eje con esta distancia Y, que está aquí afuera. Y cuadrado diferencial área integral. ¿Ok? Yo ya tengo la inercia respecto a este eje inferior. Fíjense ahora lo siguiente. ¿Qué pasa si yo en vez de Y lo reemplazo por Y' y por D? Aquí me faltó la D. Fíjense qué ocurre. Me queda esta expresión. Pausando, ¿verdad? Yo quiero calcular la inercia respecto al eje B. El eje B no es un eje cualquiera, sino que es un eje paralelo a A y además pasa por lo que sería el centroide o centro de gravedad, dependiendo de la situación. Entonces, tengo esto. Voy a continuar desarrollando esta expresión y me queda Y' cuadrado diferencial área más 2 por D por Y', diferencial área, más D cuadrado diferencial área. ¿Qué ocurre aquí? Fíjense que este valor de Y' diferencial área sería tan solo la inercia respecto al eje B. Es decir, esto sería la inercia en X, supongamos, ¿verdad? Pero respecto al eje B. Si hacemos referencia a la coordenada sería inercia prima. ¿Ok? Esto que está aquí, fíjense que es lo siguiente. Es 2D, una constante, multiplicado por Y diferencial área. Y prima diferencial área. Y prima diferencial área era nuestro primer momento. Y como Y prima está medido respecto al centro de gravedad, esa expresión resulta ser 0. Y luego queda D cuadrado diferencial área. Borrando todo, nuestra expresión queda así. La inercia Y' cuadrado diferencial área me da la inercia centroidal, es decir, por un eje que pasa por el centro de gravedad, por el centroide, perdón, más área por distancia al cuadrado. Entonces, fíjense,
voy a tener esto, era la inercia en X respecto al eje A, por ejemplo, va a ser igual a la inercia en X respecto a B, que era centro de gravedad, más el área por la distancia al cuadrado. Esta distancia al cuadrado es la distancia entre A y B. Al estar al cuadrado, siempre sería positivo. De ahí que podemos concluir, siempre la menor inercia posible va a ser la que esté calculada respecto al centro de gravedad. Cualquier inercia respecto a un eje paralelo al centro de gravedad va a ser mayor. La menor inercia es respecto al centro de gravedad. Eso es algo muy importante y que nos debe quedar muy claro. ¿Ok? Siguiente. El producto de inercia. El producto de inercia, entonces se define ahora, el producto de inercia de un área, de una sección, se define como la integral de X por Y diferencial área. Fíjense anteriormente, si yo quería calcular inercia en X, era la integral de Y cuadrado diferencial área. Por lo tanto, esto siempre arrojaría un número positivo. Si quisiese calcular la inercia respecto al eje Y, sería X cuadrado diferencial área, por lo cual también arrojaría siempre un número positivo. Ahora, el producto de X por Y puede ser positivo o puede ser negativo. La integral de eso puede ser o positivo o puede ser negativo. Por lo tanto, el producto de inercia ya no necesariamente es positivo. Puede ser positivo, negativo, puede llegar a ser cero, claro. Entonces, hay muchas variaciones. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando tenemos ejes de simetría, ¿qué ocurre cuando tenemos ejes de simetría en el producto de inercia? Y bueno, nos facilitan la vida. Pongamos este perfil en C o un perfil tipo canaleta, como muestra en la figura. Si yo tengo el eje X tomado como es este el que indica aquí, evidentemente este eje representa un eje de simetría. Entonces yo voy a tener aquí la inercia respecto al eje X va a tener un valor, va a ser tanto. La inercia respecto al eje Y va a ser tanto. La inercia polar respecto al punto O va a tener un valor. Pero el producto de inercia Ix por Y va a terminar siendo cero. ¿Por qué? Justamente cuando calcule el aporte de este elemento diferencial de área, yo voy a tener X por Y diferencial área. Sin embargo, cuando calcule el aporte de este elemento de aquí, yo voy a tener X en Y sería menos Y diferencial área. Entonces, cuando yo sume todos esos elementos que están espejados, siempre el aporte de esos elementos sería cero, o sea, la suma. Por lo tanto, en ese caso, el producto de inercia es cero. El producto de inercia podemos también tomar como la siguiente afirmación. El producto de inercia va a ser cero siempre y cuando uno de los ejes en cuestión sea un eje de simetría. Entonces nos facilita también eso. Así como nosotros vimos los momentos de... Perdón, el teorema de los ejes paralelos para momentos de inercia, o teorema de Steiner, también lo podemos aplicar para productos de inercia. ¿Ok? Entonces supongamos que de vuelta yo tengo definidas las inercias o el producto de inercia de este elemento diferencial área en función al eje Y y en función al eje X. Es esto de aquí. Ahora, en vez de escribir toda esta coordenada, lo que voy a poner es la distancia al centroide más la coordenada del centroide. Es decir, más la coordenada respecto de ese eje. Hago el reemplazo y me queda esta expresión. Sigo desarrollando la expresión y me quedan esto. Fíjense lo siguiente. Esto que está aquí es nada más que el producto de inercia centroidal. Esto último que está aquí sería X por Y por área, lo que antes equivaldría a distancia al cuadrado diferencial área.
Y fíjense que esta integral y esta integral resultan ser el primer momento de un área respecto al centroide. Por lo tanto, terminan siendo cero también. Y de ahí queda esa expresión que les dije. El producto de inercia, ¿ok? El producto de inercia es igual al producto de inercia centroidal más x por y x por y por área. En donde x e y lo que indican son las distancias entre los ejes x y x'. Otra cosa, no siempre en la vida vamos a querer determinar la inercia respecto a un eje netamente horizontal o netamente vertical. Hay situaciones donde queremos calcular la inercia respecto a ejes rotados. ¿Okay? Por lo tanto, vamos a encontrar una forma de vincularlas o relacionarlas con los ejes horizontal y vertical, por ejemplo. Supongamos este elemento. Tengo los ejes X e Y, tengo el origen y por lo tanto puedo tener las coordenadas de este punto diferencial área. Va a ser X, Y. Ahora bien, supongamos que en vez de tener el eje X, alguien quisiera calcular la inercia respecto al eje U. O en vez de tener el eje Y respecto a un eje vertical. Siempre trabajamos con ejes perpendiculares entre sí. Fíjense que aquí el ángulo el ángulo de rotación sería θ, un ángulo genérico. Entonces lo que tratamos de hacer es, en vez de tener las inercias X, Y o el producto de inercia, me gustaría tener la inercia U, inercia V y la inercia V. Entonces, ¿qué hago? Voy a tratar de hacer el ajuste de variables. En vez de U, ahora yo tendría la proyección horizontal de X y la proyección horizontal de Y sobre el eje U. Me queda esta expresión. De la misma forma, obtengo V. Si yo quiero ahora calcular la inercia U, sería V cuadrado diferencial área por definición. Si V reemplazo con esta expresión aquí en función a X y θ, me queda esta idea. Lo sigo desarrollando. Me queda coseno cuadrado de y cuadrado diferencial área menos 2 seno coseno x por y diferencial área más seno ta. Y eso yo puedo realmente hacer un cambio de la forma siguiente. Y cuadrado diferencial área es inercia x. Está aquí. X cuadrado diferencial área es inercia y. Está aquí. Y por último tendría x por y diferencial área. X por y diferencial área es el producto de inercia. Y está aquí. Entonces fíjense cómo ahora yo puedo calcular la inercia respecto a cualquier eje rotado, cualquiera, teniendo en cuenta inercia X, inercia Y y el producto de inercia. Y sabiendo tan solo si se rotaron 10, 5, 20, 37 grados, etc. Eso ya puedo determinar de esta forma. La misma idea ocurre con la inercia respecto al otro eje. ¿Okay? Es absolutamente la misma idea. Y lo mismo también ocurre con el producto de inercia. Que el desarrollo ya los dejo a cargo de ustedes. Pero queda la misma expresión. Entonces fíjense cómo todo podemos dejar en función a tres valores. Es decir, inercia X, inercia Y, inercia XY. Y variando de acuerdo al ángulo θ en cuestión. Una cosa muy importante aquí que se deberían dar cuenta es lo siguiente. Si yo sumo la inercia U, este de aquí, con la inercia V, ¿qué va a ocurrir? Estos elementos se van a simplificar entre sí y me va a quedar y x coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y lo mismo con la inercia y. Es decir, si yo sumo esas dos expresiones, me queda esto que es una invariante. Es decir, la inercia x más la inercia en y siempre va a ser constante. No importa si yo vaya rotando, la suma siempre va a ser igual.
Es decir, yo roto 45 grados y tengo U, inercia U más inercia B, va a seguir siendo inercia X más inercia Y, va a ser un valor. Esto va a ser constante siempre. Ojo que para que sea constante, siempre debo tener el mismo origen de coordenadas. Ahí sí va a ser constante. No importa si yo tomo ahora este eje A y este eje B, aquí la suma de IA más IB también se mantendría constante y sería igual a esos valores. Ok, llegando a eso, entonces vamos a ver quizás la penúltima parte. Ejes y momentos principales de inercia. Ok, cuando vemos o trabajamos con ejes y momentos principales de inercia, lo que hacemos referencia es que son los ejes respecto a los cuales yo puedo obtener los mayores valores de momento de inercia y a la vez tener el producto de inercia igual a cero. Entonces debe cumplir que la inercia X o la inercia A sea la mayor, la inercia B sea la mayor posible, o sea, la menor posible, y la inercia AB sea cero. Entonces nos vamos a dar cuenta ya con la práctica también que todo eso nosotros podemos ubicarlo sobre una circunferencia. ¿Ok? Sobre una circunferencia. De hecho, aquí están las ecuaciones para obtener esta circunferencia que está aquí. ¿Cuál es la idea? La idea entonces es, teniendo este punto de origen, yo puedo trazar infinitos ejes. Entonces, si yo conozco, supongamos Ix y Y el producto XY, yo puedo establecer la ecuación de una circunferencia siguiendo estas ecuaciones que tengo aquí. Entonces, lo que hago es establecer una circunferencia teniendo esos datos. Por ejemplo, tengo el dato IU, tengo el dato IB, que sería esto de aquí. Esta distancia sería inercia B respecto a lo anterior. Y tengo el producto de inercia V. Esta forma, estas ecuaciones la pueden ver en la deducción en el libro. ¿Verdad? Está un poco más desarrollado de forma a poder ver el paso a paso de dónde se obtiene. ¿Ok? Lo interesante aquí es lo siguiente. Yo puedo expresar la inercia U en función a la inercia en X más la inercia en Y sobre 2 más inercia en X menos la inercia en Y sobre 2 y el producto de inercia. Es decir, aquí está en función a Ix, Y y el producto de inercia. Entonces, si es que yo tengo estos tres valores, yo ya puedo determinar la inercia de cualquier eje rotado respecto a ese centro o a ese origen. Si yo tengo esos tres, yo ya puedo determinar toda una circunferencia que lo que me representa son los infinitos valores o las infinitas combinaciones de inercia respecto a distintos ejes. ¿Ok? En la siguiente lámina los vamos a entender mucho mejor. ¿A qué nos referimos con ejes principales? Nosotros hacemos referencia a ejes principales siempre y cuando el producto de inercia sea cero. Los momentos principales serían cuando tengo el producto de inercia cero. Entonces, en ese caso tendría momentos principales de inercia. ¿Ok? A este círculo, a esta circunferencia, lo llamamos círculo de Moore. El círculo de Moore lo que me establece es la posibilidad de determinar cualquier inercia en cualquier dirección, fíjense, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta inercia en X, inercia en Y y el producto de inercia. Si yo quiero calcular a un eje rotado a tantos grados, reemplazo en vez de tita el valor y ya puedo obtener inercia U, inercia B, inercia V, del valor que sea. Los momentos principales, entonces, siempre serían
el centro del círculo, este que está aquí, que siempre sería una inercia promedio, más un radio, quiere decir más este radio. Entonces, este punto A corresponde al momento máximo de inercia o un momento principal. Análogamente, este punto B corresponde al punto de menor inercia, al eje de menor inercia, que sería otra inercia principal. Son las dos inercias principales. Entonces, veamos. Los momentos principales de inercia serían I promedio más el radio, el máximo, y el mínimo sería el I promedio menos el radio. Fíjense que el I promedio es igual a Ix más inercia en I sobre 2. Inercia X más inercia Y, recuerden que era una invariable. Es decir, I promedio también puede ser IU más IB sobre 2. Y promedio puede ser también inercia A más inercia B sobre 2. ¿Por qué? Porque esto que está aquí era una invariable. Una invariante, perdón. ¿Ok? El radio del círculo, ¿cómo yo obtengo? Haciendo Pitágoras de esta expresión. Vamos a ver. Este radio yo obtengo resolviendo este triangulito que está aquí. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir que radio al cuadrado es igual a esta altura, que es inercia V, por ejemplo, que es el producto de inercia al cuadrado, más esto que está aquí, esta distancia que está aquí, que es V menos I promedio. ¿Ok? Entonces yo realmente puedo resolver todo esto de forma gráfica. Y eso que está ahí es el radio. Esa es la expresión que yo logré escribir recién. Solamente que yo escribí en función a U y B. Entonces, los momentos principales de inercia siempre sería I promedio más radio, I promedio menos radio. Otra forma de escribirlo es que el I promedio es IX más I sobre 2. Y más menos el radio, que sería obteniendo aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Tangente de tita sería sacar de la gráfica, por lo que pasaría a ver realmente en la gráfica. Ahora, ¿cómo obtengo el círculo de Moore? Yo me adelanté, ¿verdad? Ya les mostré las ecuaciones, cómo se calcula el círculo, perdón, las inercias principales máximas, etc. Ahora, ¿cómo obtengo el círculo de Moore? Vamos a tratar de armar. En general, voy a tener estos datos. Inercia X, inercia Y y el producto de inercia. Con esos tres datos, yo obtengo todo el círculo de Moore. ¿Qué es lo primero? Lo primero es establecer los ejes. Siempre voy a tener en el eje horizontal el momento de inercia y en un eje vertical el producto de inercia respecto al eje genérico. ¿Ok? Lo siguiente sería ubicar los ejes. Es decir, tengo la inercia medida respecto al eje X. Tengo la inercia medida respecto al eje Y. ¿Ok? En el círculo de Moore, los ejes se representan por medio de un punto. Entonces, si yo quiero representar el eje X, es un punto lo que tengo que representar. Entonces, lo que tengo que saber, voy a poner aquí al costado, es que X, el eje X, yo voy a representar de esta forma. Es decir, esas serían las coordenadas. Entonces, en la horizontal busco inercia X, que es un número, y en la vertical el producto de inercia. Para representar el eje Y, entonces yo tendría que tener estas coordenadas. En el producto de inercia va el signo cambiado. ¿Ok? Entonces, ubico el punto X con estas coordenadas que les indiqué. Ubico el punto Y con esas coordenadas también que les indiqué. Esos dos puntos son diametralmente opuestos en el círculo de Moore. ¿Ok? Entonces yo debo trazar una línea que una esos dos puntos
y esa línea debería ser equivalente a un diámetro. Fíjense que en la sección cualquiera, si este era el eje X y este era el eje Y, el ángulo entre ellos era 90 grados. Ahora, el ángulo entre el eje X y el eje Y es de 90 por 2, es decir, 180 grados. ¿Por qué ya aprovecho de explicarles eso? Aprovecho de explicarles eso porque en el círculo de Moore, el ángulo que yo puedo determinar entre dos ejes siempre es el doble de lo que es en la sección. Es por eso que aquí, por ejemplo, aparecería este ángulo, este valor 2. ¿Por qué? Porque el ángulo que se calcula en el círculo de Moore es el doble del ángulo real entre esos dos ejes. Volvemos aquí. Voy a limpiar un poquito el gráfico. Continuamos. Lo siguiente. Entonces yo ya directamente puedo determinar el círculo de Moore. ¿Cómo? Fíjense que este valor de C lo que representa es el centro del círculo de Moore. Yo puedo llamarle como OC o directamente como C, centro. Y en general lo calculo con IX más II sobre 2. Es decir, la semisuma. Recuerden, esta era la invariante. Entonces el centro siempre va a ser la semisuma de dos inercias cualesquiera. Siempre que esas inercias sean perpendiculares entre sí. Puede ser IA más IB sobre 2, IX más II sobre 2, IU más IB sobre 2, etc. Siempre que ese par de ejes sean perpendiculares. ¿Ok? Entonces lo determino. El radio del círculo de Moore es nada más resolver este triangulito que está aquí. Radio, esta altura es inercia X por Y. Y esta base yo puedo dejar como inercia X menos el centro, eso sería el cateto. También puedo expresarlo como inercia en X menos inercia en Y sobre 2. La mitad de la distancia entre esos dos. Entonces, gráficamente lo puedo obtener de varias formas. Por lo que yo no soy partidario que nos recordemos una única fórmula genérica, sino que lo podamos deducir de acuerdo a la necesidad que encontremos. Una vez que yo tengo el centro y el radio, el círculo está totalmente definido. Está totalmente definido. Y siempre voy a tener que este punto de aquí, a ese punto siempre lo vamos a llamar 1, que es el eje 1. El eje 1 es el eje principal de mayor inercia. Análogamente está el eje 2. El eje 2 es el eje principal de menor inercia, y eso se puede ver en la gráfica. Tiene el mayor valor el 1, el menor valor el 2. Y fíjense, el producto de inercia 1, 2 es 0, puesto que se encuentran en el eje horizontal. Entonces el producto de inercia va a ser 0. De vuelta, ¿cómo calculo inercia 1 o inercia 2? Y es fácil, una vez teniendo el centro es, al valor del centro le sumo un radio, me queda inercia 1. Al valor del centro le resto el radio y tengo el valor de inercia 2. Ahora, ¿qué ocurre? Supongamos entonces que yo tengo X e Y. Pero alguien me pide, teniendo en cuenta eso y utilizando los conceptos del círculo de Moore, calcular la inercia en el eje U. Entonces yo lo que tendría que hacer es, desde X, rotar hasta U en el sentido antihorario. Vamos a ver dónde estaba nuestra gráfica. Aquí. Fíjense esto. Aquí, desde X hasta U, lo que yo hacía, eso es en la sección, era rotar θ grados, pero en un sentido antihorario, por ejemplo. Eso mismo se debe ver reflejado en el círculo de Moore. Entonces, me voy al círculo de Moore y a partir de X voy a rotar. Entonces, a partir de X voy a rotar
¿sí? En el sentido antihorario. ¿Qué valor voy a rotar? Y voy a rotar tita, pero por 2, es decir, 2 tita. Y ahí voy a obtener el eje U y el eje B, evidentemente. Y luego ya por relaciones gráficas es que puedo obtener el valor de la inercia U, el valor de la inercia B y el valor del producto de inercia. Puedo hacerlo gráfico o hacerlo con las fórmulas que vimos anteriormente que estaban en función a seno, coseno y seno 2 tita, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, de vuelta, yo sé que es mucha información, pero esto lo deben complementar con la lectura y el repaso del contenido teórico. Es decir, consultando los libros, el libro base o alguno en donde lo vuelva a explicar. Puesto que lo que hicimos ahora fue hacer la explicación del contenido en una forma o en un formato de resumen. Entonces, por esta clase sería hasta aquí y nos vemos eventualmente. Muchas gracias por la atención.